La felicidad yace en aceptar lo que no puedes cambiar y tener el coraje de cambiar lo que puedes. Epicteto. Hoy nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para explorar la sabiduría y las enseñanzas de los estoicos, antiguos filósofos que vivieron hace más de 2000 años. En esta ocasión descubriremos cómo los estoicos enfrentaban y superaban los obstáculos de la vida y cómo sus lecciones perduran en nuestro mundo actual. Una de las lecciones más profundas y fundamentales del estoicismo es la idea de que debemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. El filósofo Epicteto, un esclavo liberado convertido en filósofo, nos enseñó que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Los estoicos entendían que muchas de las dificultades que enfrentamos en la vida están más allá de nuestro control. Para superar estos obstáculos, los estoicos practicaban la aceptación. Aceptaban las circunstancias tal como eran y se enfocaban en lo que sí podían controlar, sus reacciones y actitudes. Esto les permitía liberar la energía que de otra manera habrían gastado, preocupándose por cosas que estaban fuera de su control. La historia está llena de ejemplos de personas que aplicaron esta enseñanza estoica. Uno de los más destacados es el propio Epicteto, quien soportó la esclavitud con una notable serenidad y enseñó a sus alumnos a encontrar la libertad interior incluso en las condiciones más adversas. Otra enseñanza clave de los estoicos es la importancia de la resiliencia. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, los estoicos veían la adversidad como una oportunidad para crecer y fortalecerse. El emperador Marco Aurelio, uno de los estoicos más famosos, escribió en sus Meditaciones sobre cómo enfrentar la adversidad con coraje y determinación. Los estoicos no se dejaban abrumar por las dificultades, sino que las abrazaban como oportunidades para desarrollar su carácter. Esto les permitía enfrentar los obstáculos con una actitud valiente y optimista, sabiendo que la adversidad era una parte inevitable de la vida. Un ejemplo inspirador de esta resiliencia estoica es la historia de Séneca, quien enfrentó el exilio y la persecución política con dignidad y fortaleza. Sus escritos, como las cartas a Lucilio, siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan superar desafíos con sabiduría. Desarrollaron una filosofía de la resiliencia que abrazaba las dificultades como oportunidades para el crecimiento. La resiliencia estoica se basa en la idea de que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que enfrentamos, siempre tenemos el control sobre nuestras reacciones y actitudes hacia ellas. Esta filosofía se enmarca en la idea de que el sufrimiento es el resultado de nuestras percepciones y juicios, y que podemos aprender a manejar esas percepciones de manera más sabia. Los estoicos veían la adversidad como un entrenamiento para el alma. Para ellos, los desafíos eran oportunidades para desarrollar virtudes como el coraje, la templanza y la sabiduría. En lugar de huir de las dificultades, un ejemplo claro de esta mentalidad resiliente fue el emperador romano Marco Aurelio, cuyas Meditaciones están llenas de reflexiones sobre cómo enfrentar la adversidad con calma y determinación. A pesar de las numerosas dificultades que enfrentó durante su reinado, incluyendo guerras y crisis internas, mantuvo su compostura y su enfoque en sus valores estoicos. Una parte esencial de la resiliencia estoica es la práctica de la aceptación. Los estoicos entendían que muchas de las cosas que enfrentamos están más allá de nuestro control. En lugar de luchar contra lo inevitable, aprendieron a aceptar las circunstancias tal como eran. Epicteto nos recordaba que no son las circunstancias en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al aceptar lo que no podían cambiar, los estoicos liberaban una gran cantidad de energía que de otro modo habrían gastado preocupándose y lamentándose. Los estoicos veían la resiliencia como una virtud fundamental. Era una parte integral de su búsqueda de una vida virtuosa y significativa.
La resiliencia les permitía mantener la calma en medio de las tormentas de la vida y perseverar en la búsqueda de la excelencia moral. La resiliencia estaba entrelazada con otras virtudes estoicas como la justicia y la templanza. En momentos de adversidad, estos filósofos no solo mantenían su fortaleza interior, sino que también actuaban con integridad y empatía hacia los demás, lo que les convertía en ejemplos inspiradores de cómo vivir una vida virtuosa. En resumen, los estoicos aplicaban la resiliencia en sus vidas al ver la adversidad como un camino hacia el crecimiento y la virtud. A través de la práctica de la aceptación y el desarrollo de una mentalidad resiliente, encontraban fuerza en medio de las dificultades. Hoy en día, podemos aprender de su filosofía de la resiliencia. Podemos aplicar sus lecciones recordando que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de controlar nuestras respuestas y actitudes. Al abrazar la adversidad como una oportunidad para crecer y desarrollar virtudes, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y sabiduría. Los estoicos también vivían de acuerdo con 4 virtudes fundamentales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Estas virtudes no solo eran un conjunto de reglas, sino una brújula moral que guiaba sus acciones y decisiones, incluso en los momentos más difíciles. La sabiduría les permitía discernir lo que realmente importaba en la vida, ayudándoles a evitar preocuparse por trivialidades y centrarse en lo esencial. El coraje les daba la fuerza para enfrentar sus miedos y desafíos con valentía y determinación. La justicia los impulsaba a actuar con integridad y empatía hacia los demás, incluso en circunstancias difíciles. La templanza les ayudaba a mantener el equilibrio y la serenidad, evitando el exceso y la impulsividad. Estas virtudes no eran simplemente teoría, eran la base de su vida cotidiana. Los estoicos buscaban constantemente mejorar y cultivar estas virtudes, lo que les permitía enfrentar los obstáculos con una base sólida de valores y ética. A pesar de que estas enseñanzas se originaron hace siglos, todavía son sumamente relevantes en nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos obstáculos en el mundo moderno, podemos recurrir a las lecciones de los estoicos para encontrar orientación y fortaleza. La filosofía estoica nos recuerda que, incluso cuando no podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el control sobre nuestra respuesta y actitud hacia ellas. Podemos ser dueños de nuestras reacciones y elecciones. Podemos cultivar la resiliencia al ver los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecernos. En un mundo que a menudo parece caótico e impredecible, las virtudes estoicas nos ofrecen un camino claro hacia la excelencia moral y la auténtica realización. Que las enseñanzas de los estoicos les inspiren a vivir con sabiduría, coraje, justicia y templanza en su camino hacia una vida más plena y significativa.